Adelante, ¿quién comienza? Soy todo oídos. Adelante, Jorge. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ahorita el gran reto que estamos viviendo en México es realmente el lograr rescatar nuestra solidaridad y nuestra subsidiariedad entre nosotros para lograr un México mejor. Bueno, válido tu comentario, pero me parece un tanto insuficiente. A ver, Fernando. Sí, doctor, veo en el pensamiento positivista de estas personas, un acomodamiento a la conveniencia de sí mismos al buscarse a uno mismo, ¿sí? Y dos cosas muy terribles: alto egoísmo y alta soberbia. Ahorita que ponía el ejemplo de que yo veo a mi vecina, sí, sí, me gusta, me voy, me dejo ir con la vecina. Uno de estos señores con su esposa, si alguien le hiciera eso a su mujer, me pregunto yo, ¿lo dejarían? Que le diera vuelo el hilache, a cabo es positivismo. Te presto a mi mujer. Yo creo que es conveniencia de sí mismo, lo que les conviene, lo acomodan a su forma de vivir, a su pensamiento. ¿Para qué? Por su alto egoísmo, por su alta soberbia, ansias de poder. Y como usted dice, son chairos, no saben que son muy pedritos, ¿sí? Sí, ese es mi comentario. Muy bien, magnífico. Se reduce a qué sentirían positivistamente si se lo hicieran a su esposa, ¿no? Con la que todavía está el dato duro y observable de que se sienten atraídos o enamorados por ella o de ella. Bien. Ana María Betanzo, adelante, prende tu camarita, regálanos tu imagen. Ay, Dios mío, mi camarita. Lo que yo pienso es que muchas de las cosas que tú dijiste que para ellos era positivismo, pues yo también pienso que son conceptos abstractos. No, porque son puros datos sensibles. Pues sí, pero finalmente, aunque sean sensibles, son abstractos, porque No, son estás usando concretos. la... Es lo que puedes pesar, lo que puedes medir, lo que Ujú, puedes oler. Ese es el concreto. ujú. El ser concreto en filosofía es el ente en sí mismo con corporeidad, Ok, lo material, lo material. Para el ya. positivista, para el positivismo impuesto en México, solo existe ese segmento de la realidad, O sea, la materialidad. nada más. No Ujú, existe, es más, como lo expliqué, para el positivista que está ahorita de maestro en la Prepa 5 en Coapa, todo lo ujú. demás que implica alma, Dios, amor, verdad, bien, belleza, como no es concreto material, simplemente es inadmisible a la inteligencia humana, Sí, inaccesible a la inteligencia humana. o sea, ni siquiera el conocimiento, o sea, ni siquiera el conocimiento que puedas tener de algo, o sea, hasta de tu materialidad, Siempre eso y cuando no sea sirve. conocimiento de lo material. ¿Cuántos kilos pesas? ¿De qué color es tu piel? Ujú, ¿Qué microbio pescaste al salir al frío? ujú, ¿Qué temperatura tienes? ujú. Son datos. El positivismo es un coleccionista de datos y de hechos fotografiables. Sí, pero muchas veces todos esos datos que tú puedes coleccionar a nivel material, te dan una evidencia y Sí, te dan una evidencia de pero otra parte que... en el momento en el cual tú empiezas a buscar el origen de esos datos, Exacto. estás contra el positivismo
y te colocas, según ellos, en un terreno inaccesible a la inteligencia humana. Es que es demasiado abrumador muchas veces los datos, como para quedarte nada más, haz de cuenta, en la materialidad. Bueno, eso es Y eso es cierto, pero lo ellos no lo puede ver. admiten. Es verdad lo que Sí, dices, Anita, pero ellos no lo admiten. Si lo admites, es que estás siendo víctima de la metafísica o peor, víctima de la teología. Y por lo tanto, merece ser liberada de la teología como fantasía y del racionalismo como absoluto imposible. Merece ser liberada. Ese es el sentido que le dan a la educación en México. Librarte del abstracto, librarte de lo que no puedes pesar, ver, medir, contar y oler, de lo que no puedes experimentar. ¿Para sí. arrancarte qué? Pero Para muchos arrancarte, científicos se han convertido precisamente, muchos científicos se han convertido precisamente porque precisamente por lo abrumador de los datos contrarios, ¿sí? De lo que es el espíritu y el alma. Entonces, por eso se han convertido muchos científicos, como Einstein, muchos se han convertido a lo que es la espiritualidad, ¿verdad? Y el amor y todo eso, por lo abrumador de los datos conseguidos. ¿cierto? Es verdad, pero eso ya, según el positivismo, entra en un terreno de la fantasía. Sí, sí, sí. Es más, Sí. los profesores más rabiosamente materialistas positivistas sostienen que los grandes científicos conversos, finalmente sabes cómo los tildan, de ¿Cómo? traidores a la ciencia. Uh-huh, Traidores a la ciencia. uh-huh. Aquí mi hijo Juan Bosco hace una aportación muy valiosa. Dice, el positivismo afirma que el conocimiento proviene de lo observable. Es objetivo. Desde esta perspectiva, los fenómenos son factibles de medición y conteo. Por tanto, pueden ser investigados y contribuir a la ciencia. Las llamadas ciencias duras, matemáticas, física, química. Nada más yo añadiría al comentario de mi tocayo, añadiría una nota importante. El positivismo afirma que es el único conocimiento posible. Fíjate nada más. El único conocimiento posible es el que proviene de lo observable, del objetivo. Desde esa perspectiva, los fenómenos que solamente podemos conocer y no otros son factibles de medición y conteo, y por lo tanto pueden ser investigados y contribuir a la ciencia. Yo añado a la palabra a la ciencia, añado a las ciencias experimentales y a las Exacto. ciencias duras, pero no a la madre de todas las ciencias, que es la filosofía. Claro, claro. Muy buena tu Sí. aportación, mijito. Felicidades. Bien, a ver, Tere, ¿qué nos quieres platicar? Buenas noches, doctor. Me gustó mucho este tema porque yo no sabía lo que era el positivismo, pero creo que es una pseudociencia, No te una Consuélate, cuando lo pseudofilosofía. pregunté, nadie lo sabía. No, no sabía, doctor. Y entonces me doy cuenta de que carece de conocimientos científicos, experimentales, como lo acaba de decir, y que es muy superficial, muy conformista, que no se basan en ninguna ciencia, nada más en lo que ven, en lo que tocan, nada más. Ajá, que indudablemente tiene su valor. Sí, y aparte carece de valores, No, ¿no? incorrecto. Carece de virtud, Ajá. Ah, sí, 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 carece de virtud. carece de virtudes. Entonces me hace muy, Para el muy, positivismo, el concepto de la palabra misma valor es inadmisible. sí, pues En no, todo no, caso, hay valores matemáticos o valores de fórmulas químicas, pero el mundo de los valores, tal como los entendemos nosotros, Dios, patria, familia, no existe. sí, Es a eso me un refería estadio porque, primitivo, imaginativo, teológico. ajá,
Sí, sí, doctor, gracias. Pregunta a Delfina Morales que si si la psicología positiva es derivada de esta corriente, indudablemente sí. La psicología positiva sigue los mismos lineamientos del positivismo filosófico. Entonces hay cosas para el psicólogo positivista que son simplemente inadmisibles e inaccesibles. Y obviamente es una corriente bastante poco humanista. Es más, está contra la naturaleza humana porque la naturaleza humana es intrínsecamente teológica. Es un ser para Dios. Bien, Francisco Vega, adelante. Sí, profesor. Yo aquí, entonces la parte positiva se refiere a todo lo que uno puede medir, puede No digas estudiar, se puede decir, positiva, no digas positiva, di positivista, positivista. positivista. Pero entonces, por ejemplo, el pensamiento que no es medible hasta cierto punto, ¿es positivo o es No, positivista? si no lo puedes medir, es inaccesible. Pues ya estamos, el tan solo pensar, el tan solo razonar, se puede decir que ya ¿Sabes es cómo a qué lo afuera. reducen? A Ujú. interconexiones neuronales y a flujos endocrinológicos. Como Sí, sí entonces, se pueden ver como sí se pueden ver las neuronas, como sí se ujú, puede ver el flujo eléctrico entre neuronas, como sí se pueden ver las lesiones cerebrales, como sí se puede ver qué tan ricamente está diseñado un cerebro en términos de interconexiones sinápticas, eso sí entra dentro de las neurociencias. ujú, Pero el pensamiento propiamente como tal, el pensamiento filosófico que busca origen, identidad y destino, no entra. ujú. Y Sí, por menos ejemplo, aún, y menos aún el pensamiento teológico. ok. Por ejemplo, entonces ahí se reduce, por ejemplo, a la idea de alguien. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene varias ideas, esa idea, por ejemplo, quien rige, pero me refiero, por ejemplo, al derecho positivo, ¿no? Que se basa en Derecho el derecho. positivo, a ver, no caigamos en la trampa de las palabras que suenan igual, pero Ok. significan algo distinto. Por derecho positivo, vamos a entender el derecho escrito, el derecho que ya está elevado a la categoría de ley, Ujú. que no es necesariamente el derecho natural. Exactamente. El derecho natural para el positivismo no existe. ¿Qué existen? Las leyes, nada más. Ok. Sí, pues, no, yo me refiero en ese sentido a que esas leyes salieron de algún pensamiento y ese pensamiento no está basado en el pensamiento de muchos, en el valor de muchos nada más, no en realmente en un estudio profundo que ya caería en el lado trascendente, ¿no? Entonces ya no. De hecho, aquí tendríamos que hacer una diferencia esencial entre el Ujú. jus naturalismo y el derecho positivo. Ok. El jus naturalismo es aquello que se basa en la naturaleza humana como tal, como diseño inteligente de Dios. Ese es el jus naturalis, el derecho natural. Y el Ujú. derecho positivo es aquel que los poderosos, los constituyentes, los legistas elevaron a la categoría de constitución o de ley penal o de ley mercantil o de ley de asociaciones, qué sé yo. Ujú. Y entonces ahí uno entra en el dilema ese, ¿no? De que, por ejemplo, es que como ya es una ley, la debo seguir, pero Sí, realmente no. O sea, claro. no Aquí es donde hay que distinguir entre la ley legítima y la ley legal. ok, sí, ok. La ley legal muchas veces no es legítima y algunas veces la ley legítima no se ha llevado a ley legal. Y esa era mi duda en ese sentido de que
hasta qué punto podría ser positivismo y hasta qué punto no. Okay. Bueno, de hecho, podemos decir que la Constitución, la Prostitución mexicana, que es una ley inicua en muchos de sus artículos, es una ley contraria al derecho natural. Okay. Ajá, sí, Porque el artículo 3º, por ejemplo, les quita a los padres el derecho natural de educar a los hijos en la fe y en las ideas propias de los padres. okay. Sí, a ese punto que. Ok. Bien. Tenemos a Anita Esquivel. Adelante, Anita. Buenas noches todos, buenas noches, doctor. Entonces, por ejemplo, esa corriente positivista que viene desde Augusto, ¿cómo dice que se pronuncia? Comte. 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 Viene Tomar al entonces, final. Augusto ajá, Comte. me gusta cómo lo pronuncia. Entonces viene también arrastrando toda esa corriente hasta en Estados Unidos también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Se puede decir que son contadísimas las naciones en donde el positivismo no ha hecho estragos. ¿Como cuál nación? En estos momentos se salva Hungría, en cierta medida todavía Polonia, El Salvador. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Bukele, el presidente salvadoreño? Lo acusan de violar. Pati pregunta, ¿se escribe Augusto Comte? No, se escribe Augusto Comte. Dije que la E final, como no se acentúa, en francés es una E muda. Entonces se pronuncia Comte. Si llevara acento, se pronunciaría Comte. Bien. Bukele está haciendo, según muchas naciones de Occidente, está haciendo cosas terribles e injustas, ¿no? Él está siguiendo una ley natural que es el derecho de la sociedad a la legítima defensa. En lo que va del año, no se conoce un solo asesinato en las calles de El Salvador. Todos los criminales, 150,000, están en la cárcel a perpetuidad. ¿Ley natural? Eso no es positivismo. Es legitimidad. Es elevar a mandato constitucional algo legítimo que se llama legítima defensa. Bien. ¿Te quedó claro? Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Tenemos por aquí alguien más? Todavía tenemos unos minutillos. A ver, déjenme checar el chat. Puede haber algo interesante. Jaime Contreras pregunta, ¿el comunismo entonces tiene bases positivistas? Muy buena deducción. Muy buena deducción. El comunismo es esencialmente positivista. Por eso Morena es comunista. Por eso Morena es ateo. Por eso Morena es antimexicano. Por eso Morena es el jefe del narco. Porque vaya que el dinero se puede contar, pesar y medir. Llega un momento en que los narcos tienen tantos billetes que ya no los cuentan, los pesan. Por toneladas, por supuesto. Bien, el comunismo tiene bases positivistas. Delfina pregunta, ¿qué relación tiene la corriente positivista y lo que llaman estado de bienestar? Mucho, mucho, porque el bienestar se refiere únicamente a lo físico. A ver, hay varios conceptos a los cuales les añadimos, les anteponemos la palabra bien. Bien ser se refiere a aquello que le causa un beneficio de orden superior al ser en cuanto tal. ¿Sí? Bien conocer. El conocimiento llevado a su máximo nivel. Bienestar, lo físico.
¿sí? Bien hacer, aquello que nos permite operar con eficiencia, eficacia, rapidez, oportunidad, bien hacer. Pero lo esencial que yo quiero transmitirle al grupo es que en nuestra aspiración antipositivista tenemos el bien ser, que es aquello que nos permite alcanzar nuestro último fin, que es el conocimiento y la posesión de Dios. Cosa temática que el positivismo reduce a meras fantasías imaginativas de orden primitivo. Quédense, por favor, con estas últimas palabras mías para que realmente sepan dónde radica la maldad del narcosistema que hoy oprime a México y las consecuencias que esto conlleva para la población. Me late que es novedad para todos este planteamiento. ¿O alguien ya lo había escuchado? Sí, ya lo vi. Tú, Francisco, ¿en dónde lo habías conocido? En un libro que estaba leyendo de las verdades que te ocultan de De Pablo Muñoz Iturrieta. exactamente, ahí lo nombra, ahí lo menciona. Sí, excelente, Pablo, con las denuncias que hace sobre este mismo tema. Si bien ahora no lo seguía él, simplemente el, bueno, igual que para ti, para todo el grupo es novedad el planteamiento. El que Francisco haya tenido acceso a ese libro, pues no deja de ser un garbanzo de a libra. Yo también, pero ya se me había olvidado. A Compt, sí, como que no, claro que lo A ver, estudié. Nuria Mezcua pregunta, ¿un positivista sostiene el conocimiento científico como único conocimiento? Felicidades por la síntesis. Muy bien, Nuria. Lo sintetizaste en muy pocas palabras de manera contundente. El positivista sostiene que el único conocimiento es el científico y no hay otro. No hay revelación divina, no hay intuición, no hay metafísica, No hay idea. no hay ideales, no hay valores superiores, no hay virtudes. Es terrible. Pero se reviste de las mejores galas. A ver, piensen, ¿cómo pasó de noche por la vida de todos ustedes que mandaron a sus hijos a la escuela y que nunca se enteraron de que esto era lo que les estaban enseñando? Así ha sido. Yo creo que hasta nosotros mismos en la escuela lo bebimos, pero ni nos dimos cuenta. Exacto, muy buena tu observación, Francisco, sí. Ni nos dimos cuenta porque es una pócima sutil, es una pócima luciferina porque está planteada en los términos más elegantes y más atractivos posibles, ¿sí? Lo confundimos con el pensamiento positivo, yo por lo menos. Exacto, sí. Ujú. Dice Delfina, hoy en los contenidos de las escuelas manejan para todo el estado de bienestar, entonces lo debemos combatir con el bien ser. No, no combatir. Es justo, es saludable, es correcto disfrutar de bienestar. Es correcto, pero no es el principal ni el último o primero de los valores. El primero de los valores para el ser humano es el estado de bien ser. ¿Que nos da qué? Por ejemplo, la gracia. Vivir en gracia nos da el bien ser, porque nos hace amigos de Dios, nos hace hijos de Dios. Y aunque tengas muchísimo bienestar, como el que tienen los grandes megamillonarios corruptos, sea por que sean banqueros o sean narcos, tienen de los máximos estados de bienestar inimaginables, pero
estado de bien ser inexistente, absolutamente inexistente. Y sí, es cierto que en las políticas actuales de todos los gobiernos de Occidente se privilegia la palabra estado de bienestar indebidamente. Es positivismo. Fernando. Sí, doctor. Quisiera, pues hacer un comentario acerca de lo que pasa es que yo en mi preparatoria, pues sí la hice en La Salle y estudié la primaria y secundaria con religiosos, pero la universidad yo la hice en la UNAM, en CEU, en la Facultad de Química. Y yo estudié químico, farmacéutico, biólogo. Pero en mi generación, muchos compañeros venían del Instituto México, eran maristas, inclusive profesores de la escuela, muchos, y algunos eran franceses, eran maristas. Y había grupos que estudiaban la Biblia, y dentro de la universidad, en el Centro Cultural Universitario, hay una capilla donde hay misa de dominicos, y mi hijo también estudió en la UNAM economía, y él asistía con varios compañeros, con sus novias, a círculos de novios, y allí se formaban en el noviazgo y muchos de ellos se casaban muy bien. Uno de ellos es mi hijo. Entonces, digo, hay todavía alguna lucecita ahí. No todo lo que está dentro de la universidad, quizás en filosofía, en ciencias políticas, sí es nefasto, yo lo conozco, mucha drogadicción, sí, ahorita más, pero creo que hay algunos aspectos que se salvan dentro de algunos sectores, de algunas facultades, de algunos grupos en la UNAM. Mira, La otra, pues digo, los premios Nobel que tenemos en México, pues todos son de la UNAM. Alfonso García Robles de La Paz, Michoacán, Mario Molina de la Facultad de Química, ¿sí? Y no sé si este señor del Premio Nobel de Literatura, se me olvidó su nombre, era masón, no sé, ay, se me olvidó, también es de la UNAM. No conozco otra universidad que tenga premios Nobel. Sí, muy vapuleada, muy positivista la universidad, la UNAM, pero si vemos su fundación, viene fundada por los sacerdotes, sí, desde la Nueva España. La UNAM es fundada ¿sí? nacida de Real Dios. y Pontificia Universidad de la Nueva España. Les pese a quien le pese, pero es fundada y bendecida desde un inicio por Dios. Así es. Sí. Bueno, es mi comentario, doctor. Magnífico comentario. Nada más habría que considerar, habría que estar bien informados cuál es la ideología de los premios Nobel que mencionaste. Sí, de los dos primeros, creo que sí son católicos, pero el otro es este señor que fue inclusive embajador en la India y en Francia, no me acuerdo cómo se llama, un escritor famoso. No lo conozco. Te diré un nombre así al bote pronto. No, sí, es muy famoso, es muy famoso. Bueno, Y, lo vamos a y es buscar en la Premio Nobel de Literatura Mexicano. es Premio Nobel de Literatura Perfecto. mexicano. Pregunta, bueno, sugiere Damaris Vidals que
Lo opuesto al positivismo es el personalismo. Sí, pero, mi querida Damaris, nada más. Sí, yo dije Octavio Paz, pero cuando dije Octavio Paz creo que no me oíste, Fer. Y después me Sí, a Juan Carlos. es Octavio Paz, sí. Es masón, creo que es masón. Sí, masonzazo, pero de alto nivel. Yo añadiría al comentario de Damaris, lo opuesto al positivismo es el personalismo cristiano. Porque también existe un personalismo en corrientes psicodinámicas, corrientes psicoanalíticas, corrientes psicológicas, totalmente ateas. Incluso con base en el personalismo, algunos psicólogos que yo conozco le dicen al paciente, cuando el paciente les presenta un problema ético-moral, el psicoanalista o el psicólogo les dice, tú ponte cómodo, relax and enjoy, y sobre todo no tengas sentimientos de culpa. Primero está tu persona. Eso es un falso personalismo, o exige llamarse personalismo, porque no se le añade el calificativo de personalismo cristiano. Bien, ¿algún otro comentario? Adelante, todavía tenemos unos minutillos. Nos vamos despidiendo. Bien, queridos amigos, pues no quiero despedir al grupo sin decirles que desgraciadamente estoy muy desconsolado porque mis gestiones, mis súplicas muy atentas y siempre seguirán siéndolo para que por favor me honren con sus colegiaturas mensuales, siguen cayendo en el vacío. De todos mis grupos únicamente han contestado positivamente 12 personas. Así que, por Dios, por favor, por caridad, échenme la mano, que mi barco ya no hace agua, ya está hundido. Ayúdenme a volverla a poner a flote, por favor. Bien, gracias y llueve trueno relámpago, sí, como dicen en Tapatilandia, con el favor de Dios. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo muy cariñoso a todos. Pero muy buenas noches. Feliz fin de semana. Muchas gracias por todo lo Buenas Gracias, noches, doctor. Gracias, a todos. doctor, por su Muchas esfuerzo. gracias, Que Dios los doctor. bendiga a Gracias, todos. doctor. Buenas noches. todos. Hasta Olvidé